y con eso voy a ir también haciendo referencia a los métodos de cocción a partir de vacío que identificamos que ustedes realizaron lectura. ¿Ya? Una de las características que teníamos para las cocciones directas al vacío decía que eh, la idea es utilizar o emplear géneros, ¿no es cierto?, que no necesiten mucho tiempo de cocción, géneros que a los que yo pueda, ¿no es cierto?, ejercer algo de temperatura y cuando también iba a tener preparaciones que podían ser servidas enseguida. Por ejemplo, si es que yo cocino al vacío un pescado, lo más probable es que yo utilice el método de cocción del vacío como un método de aplicación de cocción, más no como conservación. Normalmente en las cocciones indirectas yo podía aplicar primero el vacío como método de conservación para luego poder regenerar. Además de esto, yo aplico o utilizo géneros que necesitan mucho tiempo de cocción, cortes duros, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de género animal, para poder realizar la cocción. Decíamos que para poder realizar la cocción en método indirecto, yo necesitaba bolsas que sean mucho más resistentes a la temperatura. Ya ahí incluso en la lección, el control de lectura les había puesto rangos de temperatura, ¿no es cierto?, entre uno u otro género, incluso rangos de temperatura a los que yo podía aplicar, ¿no es cierto?, los géneros de acuerdo a si es que es una cocción directa o es una cocción indirecta. Y según esto también podríamos emplear o utilizar los diferentes tipos de bolsas. Cuando yo voy a realizar un empacado al vacío solamente para conservación, entonces las bolsas pueden ser bolsas de grado alimenticio, ¿no es cierto?, pero que son mucho más delgadas. Si es que yo voy a someter el género a cocción, entonces sí necesito una bolsa que supere o que aguante, ¿no es cierto?, por arriba de los 45 grados centígrados de temperatura y que no se me vaya a romper en la cocción, incluido, ¿no es cierto?, estas cocciones largas. Si es que yo voy a hacer cocciones largas, entonces con mayor razón necesito una bolsa que aguante mucho la temperatura, ¿sí? Entonces, básicamente las cocciones directas o indirectas las hacíamos o escogíamos de este tipo de cocción de acuerdo al tipo de género, ¿no es cierto? Si es un género de fácil asimilación, un género blando, pescados, vimos cortes como, por ejemplo, la pechuga de pollo, la pechuga de pato, el solomillo de cerdo, ¿no es cierto? La misma res, ¿no es cierto? Algunos cortes de la res de primera categoría, entonces podía tranquilamente yo aplicar un método de cocción al vacío directo. Y cuando Profe, tengo cortes, dime. profe, tengo una duda. En la ficha del deber, el trigoto y fiata, eso va en una sola ficha, ¿verdad? Trigoto y fritata, sí, eran las guarniciones o sea, son las guarniciones de la lengua, puede ser, creo que le pusimos, No era del pato. del Del pato, pa- sí, sí, muy Sí, bien. pero esos dos van en una sola ficha, ¿verdad? Eh, o sea, podrían poner en una sola ficha, pero siempre recuerden que las subfichas son importantes porque podemos ir incluso intercambiando las mismas según el tipo de género. O sea, la fritata puede ser una guarnición ahora para el pato, como puede ser una guarnición para cualquier otro tipo de género después. Entonces, para que Ya. de pronto puedan tener de forma individual, ¿no es cierto? Y luego incluso pueden hacer juegos con las diferentes guarniciones. Entonces, sí sería bueno más bien O separarlas sea, como las hemos venido le haciendo pregunto, hasta ahora. porque yo ya le envié así. Ya. Con todo, yo les había ampliado la fecha porque me estaban pidiendo, yo creo que fue error mío no haberle subido pronto la requisición y prácticamente tuvieron este fin de semana para hacerlo, tal vez para hoy terminarlas, estaba muy cortito el tiempo, entonces les amplié la fecha para ahora miércoles. Ya, entonces de pronto si es que pueden volver a subir, si quieren volver a subir, lo pueden hacer. Ahora, creo que solo les puse para subir un archivo, entonces de pronto la otra persona del grupo puede subir, ¿sí? Y ahí califico yo. Todavía no he revisado. Sí, hoy en la mañana estuve en el instituto, estuve grabando unos videos de unos corpus y esta semana voy a empezar a grabar también las técnicas de los cortes de la cocina 2 a todo lo que son géneros cárnicos, para que ustedes puedan tener estas pastillas y puedan revisarla cada vez. La idea, la intención mía sería que ustedes puedan ir observando obviamente estas pastillas de la limpieza de géneros antes de que se pueda desarrollar
la clase como tal, ¿sí? Y dentro de la clase ustedes puedan también reproducir la técnica, que eso es lo que tengo previsto, y posterior a eso hacer la receta con la técnica aplicada. Ya, asimismo les avisaré con tiempo, según cómo vayamos evolucionando, no queda más que seguir esperando y les iré dando noticias. Sin embargo, creo que ya hoy podemos finalizar con estas recetas de la cocción al vacío y con eso tendríamos listo nuestro portafolio de recetas. De pronto, lo que sí quisiera hacer antes de que iniciemos la parte práctica, yo voy a revisar nuevamente todas las recetas. Bueno, en realidad las tengo anotadas, todas las recetas siempre que han estado súper completas, cuando no ha habido mayor recomendación o cambio, las he ido anotando. Entonces puedo avisarles, ¿no es cierto?, a ustedes o hacer un portafolio con estas para que no exista ningún tipo de duda antes de poder iniciar. Y lo ideal sería también irlas revisando un poquito, retroalimentando desde la primera receta para que no quede dudas. Eso lo podríamos ir haciendo en el transcurso de esta y la próxima semana, según cómo vayamos avanzando, ¿ya? Bien, entonces creo que la diferencia principal entre las cocciones directas e indirectas está claro. El tipo de género que utilizo, la temperatura también, obviamente, si es que yo tengo cortes de tercera categoría, no podría pretender cocinarlo a menos de 71, ¿no es cierto? Porque tendría un género bastante duro. Sí, vamos a hacer el portafolio, armar este portafolio para que todos tengamos la información completa. Ya, eso vamos a seguir haciéndolo ahora, estas sesiones que estamos pendientes. Ya, entonces déjeme terminar la idea del tema de las cocciones al vacío para poder indicarles las recetas. Entonces, básicamente la diferencia siempre va a ser el tipo de géneros que yo utilice. En una cocción directa, lo más probable es que utilice un género que necesite poco tiempo de cocción, incluso utilizar un género que yo pueda cocinar a término, ¿no es cierto? En el video que vimos, ¿se acuerdan? La clase pasada de la cocción al vacío, John Rock ahí cocinaba un solomillo de cerdo. Y si bien ustedes vieron, ¿no es cierto?, esta coloración roja que tenía interno, ¿no es cierto?, el género, no estábamos frente a un género que estaba crudo, estamos frente a un género que ha sido sometido a una temperatura controlada y eso me ayuda a mí de alguna manera a tener seguridad con el género que estoy consumiendo. Sin embargo, esta cocción por concentración que tengo yo dentro de esta bolsa permite que la carne quede súper tierna y que se mantengan todavía algunas cualidades organolépticas ahí, que posiblemente con otros sistemas de cocción no lo voy a hacer o no voy a tener, porque la exposición al calor directo o la exposición a un medio líquido pueden hacer que de alguna manera pierdan parte de esas características. Entonces, en el vacío, en cambio, garantizamos que todos esos sabores, esa concentración, ¿no es cierto?, de sabor haya quedado en el género y obviamente los líquidos internos que tenemos dentro del género. Y para los géneros que de alguna manera necesitan mayores tiempos de cocción, necesitan mayor exposición al calor, ¿no es cierto?, para estar mucho más tiernos, entonces cocinaremos utilizando el método indirecto que aplica, ¿no es cierto?, cocción a baja temperatura igual, pero por largos periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, para poder diferenciar estos dos tipos de cocción, directa e indirecta, hemos elegido utilizar dos géneros. Por un lado, para la cocción directa vamos a utilizar trucha. Dentro de la cocción, perdón, dentro de las técnicas de limpieza que vamos a hacer, yo les voy a hacer limpiar a ustedes una corvina, ¿sí? O una cachema, será un pescado bastante similar. Entre la cachema o la corvina son prácticamente el mismo tipo de pescado, solo que el peso puede ser diferente ahí. Yo les voy a hacer limpiar a ustedes una corvina. Sin embargo, yo en el video que les estoy haciendo voy a limpiar una trucha entera, grande, para que nos queden estos filetes o estas supremas de trucha para poder realizar esta cocción. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes practicarán la parte de la limpieza del pescado en una corvina y van a aplicar también la cocción y de este género, la trucha, que es una trucha salmonada, que no necesita ser cocinada, ¿no es cierto?, a una temperatura mayor a 65. Es más, nosotros podemos darle un término menor a este pedazo de pescado. Como vamos a cocinarlo al vacío, lo más probable es que utilicemos, ¿no es cierto?,
temperatura controlada, que se utilicen ingredientes dentro de la bolsa que me van a dar un excelente sabor y que más que esto voy a tener un género que va a estar súper seguro el momento de la cocción, ¿ya? Para esta cocción, entonces, del vacío a directo, vamos a utilizar supremas de trucha, o sea, cortes de trucha. Ya vamos a utilizar una mantequilla, vamos a saborizar esta mantequilla. Lo que podemos hacer es, ligeramente, vamos a calentar la mantequilla y vamos a infusionar utilizando cáscara de limón y hojas de lima. Solamente vamos a fundir la mantequilla, ¿sí? Esta mantequilla que tenemos aquí la vamos a fundir. Una vez fundida, colocamos ralladura de limón y hojas de lima. Enseguida, la idea es que pongamos todo esto dentro de la bolsa. La trucha va a tener que estar salpimentada. Coloco dentro de la bolsa, coloco la mantequilla saborizada, ¿no es cierto? Con la ralladura de limón y las hojas de lima. Ojo, no vamos a cocinar la mantequilla. Si yo supero la temperatura de cocción sobre la mantequilla o la dejo demasiado tiempo infusionar, lo más probable es que se me ponga amargo. Entonces yo no le voy a dar demasiado fuego. Lo único que voy a hacer es fundir la mantequilla y en lo que está caliente, añadir la ralladura de limón, las hojas de lima, ¿sí? Y colocar dentro de la bolsa. Voy a colocar una ramita de eneldo, ¿no es cierto?, para poder saborizar, como aromatizar la trucha. Voy a cocinar ya esta trucha hasta los 65 grados. Voy a cocinar hasta los 65 grados por alrededor tal vez de unos 15 a 20 minutos, no más. ¿Ya? Luego de esto, voy a retirar del vacío. La idea es que ustedes tengan la bolsa, ¿no es cierto? Coloquen el pescado, coloquen todos los elementos de saborización, cerremos la bolsa en la empacadora y enseguida coloquemos en el agua. El agua, recuerden que tiene que tener una temperatura de 62 a 65 grados, ¿ya? Una vez que esté a esta temperatura, introducimos la bolsa con el pescado y luego vamos a tomar el tiempo, ¿sí? El tiempo de cocción para luego retirar la bolsa y poder abrirla y terminar de colocar ahí el jugo de limón. Una vez que está abierta la bolsa, voy a colocar en esta mantequilla el jugo de limón y la tengo lista para servir. Ahora, ¿cuál es la ventaja del vacío? La ventaja del vacío es que también me puede ayudar a mantener en la bolsa, ¿no es cierto?, por mucho tiempo el producto sin que éste supere la temperatura de cocción. Entonces, el hecho de que yo pueda, ¿no es cierto?, mantener esta temperatura, me va a ayudar a que el género no se sobrecocine y que yo pueda tener un producto de excelente calidad al final. Déjenme ver si es que tengo, a ver, estaba buscándoles a ver qué temperaturas tenían ustedes. Ya. Bien. Consideremos que en el caso de la trucha es una es un pescado bastante graso, es un pescado azul, ya que tiene mayor cantidad de grasa, ¿no es cierto?, dentro de su composición. Esto permite que yo pueda cocinar el género también a término y que las ventajas de la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, puedan permitir una carne mucho más digerible. Ya, entonces vamos a cocinarla 15 minutos, ya a 65, entre 62 y 65 grados. ¿Ya? Muy bien. Para las guarniciones que vamos a utilizar, son guarniciones bastante sencillas. Para la guarnición del carbohidrato tenemos un puré de papa. Vamos a utilizar esta vez una papa chaucha que tiene mayor cantidad de almidón. Nos puede brindar una textura mucho más aterciopelada. Para saborizar este puré de papa, vamos a cocinar la papa, sal, pimienta y luego vamos a colocarle crema de leche y una yema de huevo. Esta crema de leche y la yema de huevo vamos a colocar dentro del puré cuando está caliente, o sea, cuando la papa se haya reducido, esté bastante, ¿no es cierto?, reducida, ahí colocamos
la crema de leche y la yema de huevo, no vamos a superar la temperatura de ebullición porque posiblemente se nos pueda sobrecocinar la yema de huevo sobre todo y no voy a tener la textura que deseo. Lo que quiero es que esté bastante terciopeladito el puré, que sea un puré blandito, no es un puré rústico, no es un puré así pesado, sino tiene que ser un puré bastante ligero, ¿ya? ¿Qué más tengo para las guarniciones? Tengo alberjas tiernas, habas tiernas y acelga roja. Estos vegetales de aquí los voy a cocinar, que estén al dente. Y lo que puedo hacer, la intención es que estén bastante frescos dentro de la ensalada. Al tener nosotros esta salsa que vamos a obtener a partir de la mantequilla, ¿no es cierto? Y el jugo de limón, no es necesario que se añada, digamos, otros ingredientes eh, para saborizar o para poder remojar, digamos, estas habas o estas alberjas o esta selga. Mi recomendación es que las cocinemos, se hiervan, cuando estén cocidas, estén al dente, retiremos la cáscara y simplemente vamos a colocarlas como guarnición sobre el puré y la idea es que la salsa de la trucha sea suficiente o esta mantequilla que va a estar saborizada sea suficiente para poder humectar tanto el puré como estos vegetales que tenemos presentes. ¿Alguna vez han visto la selga roja? ¿Han visto? ¿No? No, pero sí No, conocemos la selga, ¿no es cierto? La selga normal, este tallo, Eso sí. ya. La selga roja es bastante similar en sabor, solo que tiene bastante pigmentos, tiene un color bastante fuerte rojo cuando se cocina y los tallos de la selga roja son un poco más delgados, bueno, bastante más delgados que de la selga normal, ¿ya? Voy a ver, creo que tenía una fotito, ¿verdad? Entonces el otro día estuve mandando, porque se da bastante este producto, sobre todo de forma, ¿qué podríamos decir? De forma artesanal. No es una planta que necesite mucho cuidado, ni tampoco mucho, como que crece sola. Dejen ver, tenía una foto. Incluso se parece o le confunden bastante con el ribarbo. ¿Han escuchado el ribarbo? Tampoco. sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Ese sí, Es. es similar en color, pero vamos a ver si es que tengo aquí. ¿Cómo es el El ribarbo? rubarbo es como es como un tallo de apio, similar a un tallo de apio. Verán, tengo aquí una foto, pero está con otros productos. No importa, ya les voy a mandar, verán, para que puedan observar. Pero se ven los tallos de la selga, incluso la parte de las hojas. Tenía una donde estaba yo teniendo el tallo, pero no encuentro. Ahí les mandé al WhatsApp. Ahí, si es que se fijan, están los tallos a un ladito, están como acostados. Ahí hay otras cosas, otros productos, pero ahí está los tallos de la selga. Entonces estos se cortan, como son mucho más delgados, no necesitan mucho tiempo de cocción. Pueden hacerlos salteados, se pueden hacer también hervidos. Sin embargo, creo que darle un poquito de reacción de Maillard también es interesante. De pronto pueden utilizar la misma mantequilla de la trucha para poderle cocinar en una sartén, saltearle un poquito, no necesita mucho tiempo, bastante ligero de sabor. Aparte me da un color súper fuerte a las preparaciones, entonces nos puede aportar, porque aquí si bien vamos a tener la trucha va a tener este color bastante con un color salmón, no vamos a tener piel, a menos que ustedes quieran dejarle con piel a la trucha y luego darle un sellado en una plancha, en una sartén, que podría ser la idea. O sea, después de que sacamos del vacío, simplemente una sartén súper caliente con un poquito de grasa, colocamos la parte de la piel, obviamente, del pescado, ya, para poder generar esa costra. Si es que esto va a ser, si es que lo van a hacer de esta manera, mi recomendación es que el pescado llegue solo a 62 grados, ¿sí? 62 grados y sacamos, ¿no es cierto?, de la bolsa luego de cumplido el tiempo y colocamos sobre una sartén o sobre una plancha para poder
crear esa costra con la piel, ya que quede crocante. Si es que no queremos tener esa sensación de la piel, no a todos de pronto les gusta, entonces podemos cocinar solo el pescado sin la piel. Retiramos la piel y colocamos el pescado, que también nos va a dar un atractivo bastante interesante. Ahora, la ventaja de la cocción al vacío también es que me ayuda a mantener la forma de los géneros. Ya, al momento en el que yo extraigo, por ejemplo, todo el aire de la bolsa antes ¿no es cierto?, el momento en el que estoy cerrando, esto garantiza que de pronto los géneros no pierdan forma en la cocción. Es más, nos ayuda a mantener la forma en la cocción. Ahora, sí hay que tener cuidado cuando yo extraigo el aire en un empacador al vacío, porque hay algunos géneros que, por ejemplo, pueden llegar a romperse o a estropearse cuando se extrae todo el aire, ¿sí? Entonces hay que tener consideración, medir un poco el tema del vacuum, de la cantidad de aire que extraigo, para evitar que de pronto los productos se rompan. Sí, pero en el caso de los cárnicos nos va bastante bien, una técnica bastante utilizada. Ya, Chef, diga. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Angie. En el caso de digamos que hacemos unas alitas de pollo ya, con la salsa y todo, y les empacamos al vacío para congelarles, ¿cuánto tiempo durarían? Uy, te da un montón de tiempo. Si vas a congelar, mucho más. Si es que vas a refrigerar, tranquilamente te puede unas 2, 3 semanas estar bastante bien. La desventaja a veces es de cuando no se empaca correctamente, cuando no se extrae completamente el aire, eh, o si no se utilizan incluso bolsas adecuadas, puede que poco a poco vaya como que ingresando el aire en las bolsas. Y eso puede hacer que obviamente con el aire ingresen microorganismos que vayan a darle menos tiempo de vida útil al producto. Ya no te durará las 3 semanas, tal vez te dure una, pero es un método, si se utiliza correctamente la bolsa, es un método que en primera instancia se utilizaba como conservación. Entonces te puede dar un tiempo largo de vida útil al alimento y más que nada la ventaja es que los productos van a estar intactos, o sea, no vas a tener ningún cambio en el sabor o en la estructura de la salsa o el producto con el que hayas condimentado de pronto el género principal y obviamente el género va a estar intacto, o sea, no va a tener ningún cambio, porque al no existir, ¿no es cierto?, ese oxígeno dentro, no puede haber crecimiento microbiano y eso impide que cambie, ¿no es cierto?, el sabor o la textura de los productos cuando ya están empacados. ¿Ya? Y luego lo que se hace es simplemente regenerar, meter dentro de una cacerola con agua, calientas, ¿no es cierto?, y tienes el producto listo. Entonces, es una ventaja grande como conservación el utilizar las bolsas y sellar y extraer todo el aire para mantener los géneros cárnicos. Y un montón de productos también se puede mantener con excelente resultado de calidad al final o al momento de regenerar el producto, ¿sí? Entonces, eso. Lo interesante en esta receta que quiero que ustedes vean es, primero, la textura del pescado, la temperatura a la que va a llegar, ¿no es cierto? Cómo la mantequilla va a saborizar y le va a dar un sabor súper especial a la trucha. El puré de papas es un producto súper delicado, es una de las mejores guarniciones que ustedes pueden elegir cuando quieran mantener o darle mucho más, ¿cómo diríamos? Al género principal, ustedes quieren darle como su espacio dentro del plato, o sea, quieren que realmente tenga como que el sabor principal dentro del plato, creo que un puré de papas es la mejor opción para poder guarnecer. Y no hemos hecho tampoco en las otras preparaciones, no hemos manejado, creo que tenemos por ahí algunos purés, pero hemos ido, ¿no es cierto?, trabajando otro tipo de productos para poder guarnecer los platos. Pero en el caso de hoy, del pescado, sí me gustaría mucho que lo podamos guarnecer. Aparte de que es una técnica francesa, podríamos decir, el utilizar las mantequillas para los pescados, sobre todo estos pescados azules, ¿ya? Y creo que la guarnición del puré de papas es la mejor que podemos utilizar para esta preparación. Luego, los de las alberjas, las habas, la selguita, ¿no es cierto?, nos va a aportar algo de frescura al plato también. Y en esta requisición, a pesar de que no vamos a este día a probar este producto, al ser una cocción
al vacío indirecta, ¿no es cierto? La siguiente receta que tenemos, he colocado aquí simplemente para hacer la mise en place de la panceta, porque esta panceta, si vamos a cocinarla por un método de vacío indirecto, necesitamos bastante tiempo de cocción, al menos unas 12 horas de cocción de la panceta. Entonces sería interesante que ustedes puedan dejar esto dentro de la bolsa para que ya se saborice la panceta, dejamos en refrigeración y considerando unas 12 a 15 horas antes de la cocción, perdón, del servicio del plato, podríamos poner a cocinar la panceta para poder tener un buen resultado. ¿Ya? Profe, Diga. ¿la panceta de cerdo es igual que es lo mismo que el matambre o es otra cosa? En el caso del cerdo, hay algunas nomenclaturas que llaman matambre, sobre todo los argentinos llaman, aunque ellos no son muy expertos en los cortes de cerdo. Sin embargo, como para tener un poquito más de ubicación en los cortes del cerdo, la panceta se encuentra justo debajo de las costillas. Es la parte de la grasa dura, podríamos decir, que tenemos en este género del cerdo. Déjenme ver, no sé, bueno, ustedes sí tenían las fotografías, déjenme abrir el libro de pronto para mostrarles. Voy a mostrarles dónde está justamente la panceta para que tengan más seguridad el momento de, a ver. Estamos en las aves. Vamos al vacuno. Cordero, chivo y por aquí debe estar el cerdo. Aquí está. Ya. A ver, tenemos la chuleta y la costilla, 5 y 4, está aquí. Ya, este de aquí chiquitito que vemos aquí, déjenme hacerle más grande. Es el famoso guagua lomo o el lomo fino del cerdo, ya, el chiquito que vemos aquí. Una carne que no ha trabajado para nada, entonces por eso es que es una carne tan blanda, ya. Y la parte de la panceta se encuentra, la parte de aquí arriba tenemos las costillas y tenemos el lomo falda, ya. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se ubican de esta manera las costillas. La panceta se encuentra, digamos, bordeando la parte superior de las costillas, ¿sí? Cuando ustedes ven la panceta tiene, sacamos, es la parte como de la grasa dura con carne, obviamente, que tenemos, que están cubriendo las costillas. Entonces es una carne que está expuesta, podríamos decir, y que tiene mayor contenido de grasa. Ahora, de toda la carne que tenemos sobre las costillas es la parte más dura, que necesita más tiempo de cocción. Si ustedes cocinan una costilla, por ejemplo, a una parrilla o algo así, posiblemente no necesite mucho tiempo de cocción, ¿sí? Pero cuando ya estamos frente a este corte, costillas y chuletas, la parte que cubre la parte de las costillas y las chuletas es una carne mucho más dura, ¿ya? Y que tiene mayor cantidad de materia grasa, tiene grasa dura. Entonces necesitamos mucho tiempo de cocción o mayor tiempo de cocción, ¿ya? Para poder mantener incluso la jugosidad. Entonces, la carne que vamos a cocinar, la parte de la panceta, está cubriendo sobre todo la parte de aquí de las costillas, ¿ya? Tiene parte de lomo falda, porque acá vamos a tener lomo falda, pero la carne que cubre la parte de las costillas requiere mayor tiempo de cocción. Entonces, es un poco, creo que podemos darle el nombre también ¿cómo me dijiste? Ya me olvidé. Matambre. Del matambre. En el caso de la res también tenemos esta carne, la parte de las costillas que está cubriendo las costillas que tiene mayor dureza también. Entonces,
¿A quién están? Está que me escribe alguien, no sé quién me escribe, que está con problemas para entrar al... Bueno, ya. Espero que luego vean las clases grabadas. Algo que quería llamarles la atención, por favor. Ayer recibí mensajes hasta la 1:30 de la mañana, creo, que me preguntaban que qué les tocaba hacer, estaban un poco de dudas que qué recetas les tocaba, que, oigan, ya a estas alturas del partido, ya se supone que ustedes conocen, ¿no es cierto? Hemos ido haciendo todos un seguimiento de las recetas y creo que revisando las clases podíamos darnos cuenta de qué recetas es la que nos toca, ¿no es cierto? Ayer estuve un poco incómoda en la noche, más que nada me despertaron. No me gusta eso. Pido disculpas si tal vez estaba medio brava anoche, las personas que me escribieron, pero bueno. Bien. Claro, entonces con la cocción directa, ¿no es cierto? De la trucha está clarísima. El día que vayamos a hacer la cocción de esta trucha, vamos a hacer la mise en place también para esta panceta. Esta panceta vamos a condimentarla o saborizarla con ajo, salsa de soya, un poco de azúcar y colocamos sal en grano, ¿sí? Esto para saborizar a la panceta. Luego, estos pedazos de panceta vamos a colocarlos dentro de una bolsa de vacío, sellarlos, ¿sí? Extrayendo asimismo todo el aire y vamos a dejarlos reposar. Es importante dejar cocinar al menos unas 12 horas esta panceta. Vamos a permitir que llegue a sí mismo a 65 grados centígrados de cocción, ya por 12 horas. Y posterior a esto vamos a sacar de las bolsas y vamos a sellar esta panceta, ¿sí? Sellar a sí mismo para darle algo de mallar. Al tener mayor cantidad de grasa, de pronto sí es necesario que tengamos ahí una reacción de mallar en la panceta. ¿Con qué vamos a acompañar? ¿En qué receta vamos a utilizar esta panceta? Vamos a hacer el famoso bao o estos panecillos al vapor que se hacen en una masa que utiliza o en un pan chino que va a estar relleno de la panceta y vamos a tener una ensaladilla fresca de pepino y hojas thai. ¿Cómo vamos a realizar esta preparación? Por un lado, esta panceta que ya está cocida, ¿no es cierto? Que ya la cocinamos con mucho tiempo, ¿no es cierto? Con 12 horas de anticipación, vamos a sellarla y vamos a cortarla. El corte que ustedes elijan pueden ser, podemos laminar la carne o podemos, no sería muy atractivo, pero podríamos incluso desmechar también la carne. En todo caso, creo que el mejor corte que podemos hacer es laminar los pedazos de panceta para poder rellenar nuestro pan. Vamos a trabajar esta panceta ya cocida, cortada, le vamos a incorporar cebolla de verdeo, un poco de jengibre, un poco más de salsa de soya, canela y algo de azúcar. Como ya está la cocción, parte de esos jugos que soltó la panceta en la cocción podemos utilizar también. Simplemente colocamos dentro de una sartén o de un bowl, incorporamos la cebollita, el jengibre, la salsa de soya, un poco de canela, azúcar, si es necesario el azúcar, eso sí, puede que de pronto no necesite, ¿ya? Y condimentamos con estos productos para tener primero mi relleno de la panceta que ya digo, vamos a tener con estos cortes, incorporamos la cebolla, el jengibre, podemos el jengibre rallar o podemos trabajar un jengibre en bruno fino para incorporar a la preparación. Aparte vamos a tener el pepino, que también vamos a hacerlo en rondel. Les recomiendo para la receta igual que mantengamos la cáscara del pepino, solo que hagamos cortes bastante finos. Y las hojas thai también las vamos a tener reservadas limpias para poder colocarle dentro de la preparación. Y vamos a trabajar este pan chino, que esto sí le vamos a hacer en clase. El pan chino les voy a mostrar una fotito déjenme ver si es que encuentro una foto para mostrarles. Chef, una pregunta. Digan. En, ¿cómo le hacemos la cocción indirecta al vacío? ¿Cuál es la diferencia entre la cocción indirecta al vacío y la cocción directa al vacío? La cocción directa, utilizamos géneros que no requieran mucho tiempo de cocción, ¿sí?
no requieran mucho tiempo de cocción y que las temperaturas internas también pueda incluso yo manejar términos. Por ejemplo, en el pescado, en un solomillo de res, en un solomillo de cerdo, yo puedo manejar, ¿no es cierto?, términos o cocciones menores incluso a 65 grados. Entonces es ideal utilizar la técnica del vacío directo porque yo puedo tener una temperatura controlada en este tipo de géneros. A diferencia de las cocciones indirectas que yo utilizo o empleo mayor tiempo, ¿sí? La temperatura puede ser mayor a 65, obviamente, puedo llegar yo hasta 75, 80 grados en